Hola gente, bienvenidos una vez más a este canal, video número 70. Hoy vamos a estar continuando con nuestro mini curso de programación orientada a objetos dentro de nuestro curso de Python, ¿sí? Que habíamos comenzado hace ya un buen tiempo, hace más de 2 meses. Y bueno, la idea es continuar con esto. Si no viste el video anterior, era toda la teoría de programación orientada a objetos, era todo el marco teórico que necesitas para aplicar programación orientada a objetos en cualquier lenguaje que lo soporte. Lo que vamos a ver hoy es su aplicación específica en Python. Es decir, que si no haces Python, el anterior video te va a servir de todos modos. Este video ya sí va a ser la aplicación netamente a Python. Por otro lado, recordarte antes de comenzar con el curso que tenemos la web, ¿sí? Donde vamos a ir subiendo artículos y demás. Está un poquito abandonada porque estuve con un montón de proyectos, pero la idea es que acá vaya subiendo cada uno de los diferentes artículos que vaya creando o videos del canal que no sean cursos. Y acá vamos a tener todos los cursos que vamos a ir subiendo. Ahora están estos dos. Vamos a seguir avanzando. Este curso que estamos grabando ahora va a estar subido también en la web en un par de días. Y la idea es ir llevando la web con todos los cursos y artículos. Así que si quieres ver todos los cursos que tenemos, puedes entrar a lasecta.tech. Por otro lado, vamos a tener este repo que lo creamos en el curso GitHub. Lo vamos a estar usando para subir todo el código de los demás cursos. Pues lo estaba subiendo en mi repo personal. Lo vamos a pasar a usar este, que es del canal. Si no viste el curso de GitHub, te lo dejo acá en tarjetitas, te lo recomiendo un montón, estuvo muy completo, muy bueno. Los enlaces de esto y de esto te lo voy a dejar en la descripción de este video para que puedas ir de forma fácil. Y ahora sí, vamos a pasar al contenido del día de hoy, que es la aplicación en Python de lo que vimos de programación orientada a objetos. Bien, acá ya creé nuestro primer archivito en Python que va a ir quedando en el repo, como te comenté, y vamos a empezar definiendo una clase. Para definir una clase en Python lo hacemos con la palabra reservada class, seguido del nombre de la clase. Tenemos una convención de nombres también para las clases, así como habíamos visto en el anterior curso, la convención de nombres para variables y funciones. En el caso de clases, el requisito o lo sugerido es que comiencen todas las palabras con mayúsculas, es decir, es un camel case, ¿sí? Por lo tanto, si quisiéramos hacer una clase que se llame carrito, por ejemplo, de un carrito de compras, se llamaría cart con la C en mayúscula. Pero si quisiéramos poner shopping cart, por ejemplo, tendríamos que poner la S en mayúscula, shopping, y la C en mayúscula, ¿sí? Y si fuera un ítem de ese carrito, de esta manera, ¿sí? Siempre la primera letra de cada palabra en mayúscula. En este caso vamos a crear una clase auto, por ejemplo, así que da igual que en los ejemplos que tengo en escrito, que también les voy a pasar los apuntes con lo que hice este video, van a estar en el repo, en el repo del repo, para que lo puedan leer desde ahí. Bien, acá acabamos de definir una clase que se llama car en Python, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de contenido. Esto no se puede hacer en Python, ¿sí? Así dejarla vacía de esta forma. De hecho ven que nos marca un error, y si yo intento ejecutar esto, voy a obtener un error. Vamos a hacer así. Bien. Ahora arreglamos el error, pero para crear una instancia a partir de una clase, es decir, para crear un objeto a partir de una clase, ¿sí? Lo hacemos con el nombre de la clase y paréntesis al costado, como si estuviéramos llamando una función. Ya vamos a explicar por qué se hace así, pero si yo guardo esto y lo intento correr, van a ver que me dice hay un error. Acá se esperaba un bloque, se esperaba algo dentro de la clase car, no hay ningún bloque indentado ahí adentro, entonces listo, rompo, no sé qué sigue. Para evitar esto y crear una clase vacía, cosa que no vas a hacer nunca, pero a fines de este curso lo vamos a hacer, pones la palabra pass simplemente dentro de la clase. Ya con esto podés crear una clase vacía, ves que el rojo desapareció y ahora sí me deja instanciar mi clase, aunque no sirve para nada, pero ya me deja instanciar mi clase car. Bien, como habíamos comentado, una clase es simplemente un blueprint, simplemente una plantilla a partir de la cual crear objetos. Por lo tanto, yo podría crear car1, car2, ¿sí? Podría crear car3 y así cuantos autos quiera, y esto no se va a quejar, ¿sí? Acá estoy creando objetos, ¿sí? Esto es la clase, y acá estoy creando objetos de cada uno. Cada uno de esos objetos está creado a partir de esta clase o de este blueprint. Bien, ¿por qué
Ahora vamos a explicar el por qué. ¿Por qué declaro, o sea, cuando quiero instanciar una clase lo hago con paréntesis, ¿sí? Como si estuviera llamando una función. Bien, esto es porque en realidad cada clase tiene una función asociada que se llama constructor. Y de esta forma llamamos al constructor. El constructor lo que hace es tomar lo que nosotros le demos como argumento y crear una instancia de una clase a partir de esos datos, o si no le pasamos nada, simplemente con la información que ya tenga la clase adentro, crea una instancia de esa clase y nos la devuelve. Eso es lo que hace el constructor. Entonces, ahora tenemos un constructor implícito, obviamente, ¿sí? Por eso podemos hacer, pero nosotros deberíamos crear nuestro constructor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para definir el constructor lo tenemos que hacer adentro de la clase a la que ese constructor va a instanciar, y lo hacemos con dos guiones bajos, ¿sí? Hacemos def, porque no deja de ser una función, dos guiones bajos, init, ahí está. ¿Ven? Me lo autocompletó el Visual Studio. Voy a quitar esto, sí, lo vamos a dejar así. Esto básicamente, como dije, lo que hace es, bien, toma los valores que nosotros le pasemos acá, en este caso no le estamos pasando ninguno, ¿sí? Estamos usando self, ya vamos a ver qué es, y acá retornamos una instancia de la clase. ¿Por qué esta forma de llamarlo? ¿Sí? Bueno, porque el método init es un método especial, ¿sí? Es un método en particular, es el constructor, este nombre está reservado para el constructor. Entonces tenemos que hacerlo exactamente de esta forma, ¿sí? Siempre que vayamos a crear un constructor tiene que ser con este nombre, si no, no es un constructor. Bien, ahora yo guardo acá, vuelvo a ejecutar, vemos que el comportamiento es exactamente el mismo, no cambió nada. Ahora, yo quisiera que a este auto tenga propiedades. A mí me interesa que tenga propiedades, porque yo quiero que el auto tenga un color, por ejemplo, que tenga una marca, ¿no? Yo quiero poder crear un Ferrari rojo, un Ford Mustang azul, o no sé, quiero crear un auto con una marca y color. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta dos o tres cosas. La primera, este parámetro self va a ir siempre como primer parámetro en las llamadas, en los métodos que asociemos a una clase. ¿Y esto por qué? Porque self hace referencia a la propia instancia que estamos creando. Es decir, por ejemplo acá, cuando se llama constructor, self va a ser lo que acá nos responda, ¿sí? Self es esa instancia de la clase. Te recuerdo, esto es una clase y lo que nosotros obtenemos cuando usamos el constructor es una instancia de esa clase. Bueno, self hace referencia a esa propia instancia. Al principio es un poco confuso, pero créeme que cuando avancemos con los conceptos lo vas a entender mejor. Te va a ir quedando cada vez más claro y mientras más lo uses todavía más. Entonces dijimos que queremos definir marca y color. Bien, lo ponemos como argumentos del constructor de esta forma y ahora podemos hacer uso de esa marca y color. Ahora, yo quiero definir que en la instancia que voy a responder, que ahora se llama self para mí, ¿sí? Lo que te comentaba recién, la instancia que yo voy a responder y que va a terminar devolviéndose acá se llama self. Entonces, en esa instancia yo quiero que la marca sea la marca que me están pasando acá, ¿sí? Yo quiero que ahora la clase que yo respondo tenga un atributo que se llama marca y que se corresponda con la marca que me dieron como input en el constructor. De la misma forma lo hacemos con color, self.color, color. Perfecto. Ahora, si yo ejecuto esto, vamos a notar que me dice, mirá, te falta definir la marca y el color. O sea, tu clase, tu constructor espera recibir marca y color y no lo estás recibiendo, ¿sí? ¿Por qué yo acá no hice car.init? Porque no me hace falta, justamente el nombre especial, lo que te comentaba, está reservado para Python para poder hacer esto. Simplemente, ¿sí? Python ya sabe que cuando hacemos la llamada de esta forma, con directamente el nombre de la clase o paréntesis, tiene que buscar en esa clase el método init. Bien. Entonces, lo que me está diciendo es que ingrese marca y color. Lo vamos a hacer. Perdón, tengo el teclado un poco mal configurado. A ver si podemos cambiar esto. Ahí está.
Vamos a poner un Lamborghini. No sé, verde. Y vamos a crear un Ferrari rojo. Diseñar no cuesta nada. Acá vamos a poner un Fiat 600 color blanco. Ahí está. Perfecto. Ahora cuando nosotros ejecutemos vamos a ver que de vuelta no se queja. Inclusive ahora nosotros tenemos, por ejemplo, podríamos llamar a car.color, ¿sí? Podríamos imprimir qué color tiene el primer auto. Y vamos a hacer así. Vamos a poner un f-string. Entonces, comillas dobles, vamos a meter comillas dobles. El auto 1 tiene, es de marca, o podemos hacer el, y simplemente acá la marca, car.marca, es de color ahí está. Copiamos esta línea. Ahí está. Este vamos a hacer car 2, este car 3, car 2, car 3. Perfecto. Entonces ahora cuando ejecutemos vamos a ver que el Lamborghini es de color verde, el Ferrari de color rojo y el Fiat es de color blanco. ¿Sí? Estamos accediendo con la notación de punto a las variables o a los atributos de nuestra clase, ¿sí? A los atributos que estamos generando, que estamos almacenando en nuestra clase car. Vieron que los atributos son obligatorios, ¿sí? Porque cuando intenté crear la clase sin ponerlos, se quejó. ¿Sí? Es este error que teníamos por acá, creo. Acá. Sí, este. Me está diciendo, che, te falta marca y color. Entonces, ahora mis atributos son obligatorios. Tienen que tener un valor sí o sí cuando llamo al constructor. Y como dijimos, quedan almacenados y los podemos leer desde la clase de cada una de las instancias de la clase, no desde la clase, de cada una de las instancias de esa clase, con la notación de punto. Bien. ¿Qué más tenemos para remarcar? Tenemos esto que acabamos de crear acá. Son atributos. Perdón, en Python los comentarios son con el numeral. Ahí está. Estos son atributos de instancia. ¿Sí? Lo mismo. Este de abajo. Bien, pero nosotros también podemos tener atributos de clase. Los atributos de clase son los que van a estar definidos a nivel de clase, no van a depender de que tengamos una instancia para accederlos, ¿sí? No van a depender de que tengamos una instancia. Y los vamos a poder acceder desde la clase como tal, los vamos a poder acceder desde cualquiera de sus instancias también, y no va a ser necesario enviarlos en el constructor. Por ejemplo, yo acá puedo declarar velocidad actual igual a 0. Los autos están quietos. ¿Sí? Ahora, yo no hice ningún cambio, ¿sí? No agregué acá velocidad ni nada, no está pasando por el constructor, por lo tanto no lo voy a tener acá como un parámetro, ¿sí? como un argumento a lo llama esta función. Y lo que yo voy a hacer acá es ejecutarlo y van a ver que no cambió nada. Sin embargo, y su velocidad es de car.velocidad actual kilómetros por hora. Voy a ejecutar y vemos que
efectivamente sí funcionó, ¿sí? Ahora, por ejemplo, a car2 le voy a modificar esa velocidad. Le voy a poner 10 km por hora. Y acá vamos a copiar esto y lo vamos a poner en car2. Es decir, la pude modificar sin problemas. Sin embargo, también yo podría leer este valor desde la propia clase. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya que lo quiero leer desde ninguna instancia particular, sino desde la propia clase, llamo a la propia clase car. Y acá tengo el valor de velocidad actual, ¿sí? Y lo mismo me imprime 0. Eso sucede porque está declarado a nivel de instancia. Perdón, a nivel de clase, no de instancia. Bien. En cuanto a métodos, comportamientos, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo todo lo que son atributos, todo lo que son variables, todo lo que sería en los objetos de la vida real son propiedades, ¿no? Un vaso es negro, tiene una capacidad de medio litro, no sé, tengo un auto, el auto es rojo, es de esta marca, ¿sí? Pero ahora un comportamiento del auto podría ser tocar bocina. Otro comportamiento del auto podría ser acelerar o frenar, ¿sí? Bueno, todos esos comportamientos también se definen adentro de una clase. ¿Cómo hacemos eso? Mediante definir funciones adentro de esa clase. De la misma forma que definimos esta función especial que era el constructor, definimos otro tipo de funciones. Funciones comunes, como estuvimos viendo en el curso de Python inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tocar bocina. Recordá que en este caso, como estamos dentro de una clase, el primer parámetro es self. En este caso, para tocar bocina no esperamos recibir nada, no esperamos recibir argumentos, ¿sí? Es una función sin parámetros. Y lo que va a pasar acá adentro, vamos a hacer directamente un print, ¿sí? No lo vamos a complicar. Vamos a poner tocar bit. Perfecto. Entonces ahora agregamos a nuestra clase car un comportamiento, ¿sí? Un método llamado tocar bocina. Podemos desde acá llamar a, por ejemplo, al car2, por decir algo, y podemos llamar a su método tocar bocina. De esta forma vamos a ver que acá me imprimió bip bip, que era el comportamiento esperado de tocar bocina. De esta forma podríamos definir también comportamientos, es decir, métodos. Bueno. Podemos definir métodos que sí reciban argumentos, ¿sí? Como por ejemplo cambiar velocidad. De vuelta, como es un método, es parte de la clase, lo primero es la clase, luego la velocidad a la que queremos cambiar. Y ahora lo que hacemos es vamos a imprimir un mensajito, ¿sí? Lo vamos a hacer con un string, cambiando la velocidad a, y acá vamos a poner la velocidad, y vamos a hacer self, para eso pusimos el self, punto velocidad actual igual a velocidad. De esta forma acabamos de modificar con este método la velocidad actual. Entonces en este caso, en lugar de hacer car2.velocidad actual igual a 10, podríamos hacer car2.cambiar velocidad 10. Y ahora no solo nos va a cambiar la velocidad, sino que además nos va a indicar con este print que está cambiando la velocidad. Es decir, encapsulamos más comportamiento acá adentro, si pusimos más comportamiento acá adentro, no solo el de cambiar la velocidad como tal, o sea, sino que parte de cambiar esa velocidad es mostrar, por ejemplo, en el velocímetro que estamos cambiando la velocidad. Entonces, a diferencia de ir directamente a modificar el valor,
podemos hacerlo adentro de una función. Aparte, ya vamos a ver que tiene otras utilidades esto. Pero bueno, definimos acá entonces un método de instancia, el cual recibe argumentos, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ver que la velocidad actual va a seguir siendo de 10, pero lo estamos haciendo a través del método que acabamos de declarar. Ahí vemos que la velocidad sigue siendo de 10. Antes de continuar, ¿sí?, con la implementación en código, ahora nos tocaría ver lo que es los 4 principios, ¿sí? Cómo aplicar herencia, encapsulación, polimorfismo y abstracción. Pero antes de pasar a esos códigos, es necesario que te explique un poco lo que son diagramas UML y relaciones entre clases. Esto es un tema que personalmente mucho no me gusta y que a la mayoría de los desarrolladores simplemente lo aprenden porque es una herramienta, pero yo no sé a cuántas personas la verdad les gusta esto. Si te gusta, déjame en los comentarios, pero no creo que haya. Pero bueno, se hace necesario explicar un poco, aunque sea de UML, ¿sí? Primero para que puedas leer cualquier diagrama de clases que encuentres por internet, y segundo para que puedas hacer los tuyos y poder desarrollar con cierto orden y cierta organización. La verdad que ayudan mucho. Vamos a empezar. Yo este tema no lo escribí, ¿sí? Este apunte te lo voy a dejar en el repo seguramente como un link. Después cuando termine el video te voy a poner bien en los comentarios del video donde está todo, en la descripción del video donde está todo, pero esta parte de UML no la quise escribir porque de verdad no me gusta, no me llama la atención. Entonces nada, la agarré, encontré a alguien que lo haya escrito de una forma que me guste, que esté bien escrito, y tomé eso. Tengo 2 PDF universitarios, tengo este de la Universidad de Burgos y tengo este de la Universidad de... Bueno, no me acuerdo, pero es de otra universidad, ¿sí? Ambos están buenos. Este está más explicado con palabras, ¿sí? Mucho más, me parece a mí, mucho más amigable, ¿sí? Porque te explica mucho más a detalle. Este está más a los bifes. O sea, este está cuando ya tenés algo de conocimiento y querés repasar. Bueno, este está mejor para eso porque pocas palabras, mucho gráfico, algo de código y a los bifes. Este está más explicado como si estuvieras leyendo un libro, como si tuvieras que aprender de cero. Así que nada, te voy a dejar estos dos enlaces en este PDF que te voy a dejar en el repo. Así podés entrar y ver cualquiera de los dos. Dentro de todo me parecen bastante buenos. También te voy a dejar un video que encontré una vez que me pareció muy bueno para esto, pero es largo, dura 1 hora 40, algo así. Bien, vamos a empezar un poco con esto. Para representar las clases en los diagramas UML, UML es lenguaje unificado de modelado. Para diagramar las clases podemos tomar 3 diferentes vistas, 3 diferentes formas de hacerlo. La vista conceptual, la cual nos va a dar una vista a grandes rasgos de cómo es nuestra implementación, es decir, yo voy a decir, che, acá tengo una clase persona, pero nada más. No voy a ver sus propiedades, no voy a ver sus métodos, ¿sí? Solamente que tengo una clase persona. Acá voy a tener relaciones entre clases, ¿no? Mi clase persona va a tener una relación con una clase cliente y con una clase, no sé, depende del contexto del problema. Voy a tener muchas clases que interactúan entre sí, ¿sí? Que hacen cosas entre sí, pero las voy a tener representadas de esta forma, sin saber qué atributos y qué método tiene. Tengo una vista de especificación, donde ya voy un poco más a detalle, donde tengo el nombre de la clase, tengo qué atributos tiene, qué métodos, ¿sí? Pero no sé el tipo de datos, no sé si es privada o pública, ¿sí? Recuerden de encapsulación que hay cosas que las podemos encapsular dentro de la clase para que nadie las vea, y esas son atributos privados. Y por otro lado, podemos tener atributos públicos que se exponen al resto de clases, ¿sí? Y esos no están encapsulados. Lo mismo con los métodos. Entonces, en esta vista intermedia, en la vista de especificación, no tengo toda la información. Sé cuáles van a ser mis atributos, sé cuáles van a ser mis métodos, pero no sé qué valor devuelven, o sea, qué tipo de datos devuelven, no sé si son privados o públicos, eso lo desconozco.
Y ya la vista de implementación, que es la única que yo utilizo, yo estas dos la verdad es que no las utilizo nunca, siempre voy directamente a esta, pero la vista de implementación ya te vas a full detalle, ¿no? Tengo, por ejemplo, mi clase de persona, tiene un atributo nombre que es privado, es decir, que no es accesible desde fuera de la clase, y que es de tipo string. Tengo otro atributo privado, que es el NIF, también de tipo string, otro atributo privado de dirección de tipo string y un atributo privado de nacimiento, que es la fecha, ¿sí? De tipo fecha. Bien, pero a su vez, después en este segundo cuadrito, que es donde se ponen los comportamientos, los métodos que tiene nuestra clase, tenemos un método público. Este más significa que es público, es decir, que a este sí pueden acceder otras clases. Y se llama calcula edad y me devuelve entero. Entonces, en la vista de implementación ya tengo full definida mi clase. Bien, habíamos comentado que hay relaciones entre clases, es decir, las clases interactúan entre sí, no son islas en nuestro programa, sino tienen ya relaciones entre sí, imitando las relaciones de estos objetos en la vida real. Si no sabes de qué te estoy hablando, a ver el primer video, ¿no? En la parte teórica. Tenemos diferentes tipos de relaciones entre clases, vamos a ver algunas, ¿sí? Acá hay más relaciones, estamos explicando relaciones acá, en este está más a grandes rasgos, pero vamos a ver en esto para avanzar con el video hoy y para ir de a poco, y después si te querés meter más a fondo, recordá vas a tener este PDF. Bien, el primer tipo de relación que tenemos son asociaciones. Las asociaciones son lo que más se usa, ¿sí? Son las relaciones más generales entre clases. Es decir, bueno, con menor contenido semántico. Es decir, es la más versátil, ¿sí? El tipo de relación más versátil. Básicamente, el tipo asociación es cuando vos tenés una relación entre dos clases, como puede ser, por ejemplo, un cliente tiene asociado un pedido, ¿sí? Nosotros tenemos un software de venta, ¿sí? y de venta online, por ejemplo, y un cliente hace un pedido, nos compra una computadora. Bueno, ese cliente tiene asociado un pedido. O muchos pedidos, ¿sí? Depende de... puede tener uno o muchos, ¿no? O ninguno, puede tener ningún pedido también porque se dio de alta con el cliente pero nunca nos compró. Pero tiene asociado un pedido. A su vez, bueno, ya vamos a ver otro tipo de relaciones porque ya casi me meto en otro terreno, ¿sí? Pero tenemos la multiplicidad de las relaciones, ¿no? Cuando ponemos uno, como en este caso, es decir que un pedido solo y únicamente puede estar asociado a un cliente. No puede ser un mismo pedido de dos clientes, y esto sería inconsistente. Por otro lado, 0 o 1 se indica así, ¿sí? Puede tener 0 o una asociación, es decir, un cliente puede tener, si fuera únicamente un pedido, sería 0 o un pedido, ¿sí? Ahora, un pedido no puede tener 0 clientes, por eso 1 es obligatorio. Desde n hasta m, es decir, de 2 hasta 5, desde, no sé, el número que quieras. Este asterisco significa 0 o varios, por lo tanto, un cliente, como dijimos recién, puede tener 0 o varios pedidos. Y 1 o varios es, ok, tiene que haber al menos uno. Puede haber muchos, pero al menos uno. La relación de la asociación se va a dar entre clases que no tengan una jerarquía o que no tengan una relación, como dije recién, más semántica, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero a medida que vas analizando más el caso, te vas dando cuenta cuándo realmente es una asociación y cuándo no. Acá tenemos más ejemplos, ¿sí? Un profesor dirige un departamento, ¿sí? Un profesor no es parte de un departamento, ni un departamento es un profesor, no hay una relación semántica acá, ¿sí? Nada que ver tiene un departamento con un profesor. Ahora, un profesor dirige un departamento. Y acá vemos que todo departamento tiene un director, es decir, que sí o sí todo departamento va a tener al menos un profesor que lo dirige, pero un profesor puede dirigir un departamento o ninguno. A lo mejor un profesor que no dirige un departamento, ¿sí? Obviamente no todos los profesores van a dirigir un departamento porque no hay tantos departamentos como profesores.
Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Un profesor pertenece a un departamento. Y acá la cosa cambia porque todo profesor va a pertenecer a algún departamento al menos, ¿sí? El de matemática al departamento de matemática, el de álgebra también al departamento de matemática, el de análisis matemático al departamento de matemática también, ¿sí? Ahora el profesor de biología será el departamento de ciencias naturales, no sé. De la misma forma, de forma contraria, ¿no? A un departamento pueden pertenecer muchos profesores. Yo acá cambiaría este asterisco, ¿sí? Pondría de 1 a asterisco, al menos 1. No sé qué sentido tendría tener un departamento sin profesores, pero bueno, acá está representado de esta forma. Yo no hice el PDF. Y bueno, de vuelta tenés acá un montón de ejemplos, ¿sí? De relaciones, ¿no? Acá tenés una relación opcional. Un cliente puede o no ser titular de una cuenta, 0 hasta asterisco, ¿sí? Y acá tenés una relación obligatoria. Una cuenta tiene que tener como mínimo un titular, no puede una cuenta sin titular, ¿sí? De 1 asterisco. Y acá tenés relaciones, se llaman involutivas, ¿sí? Por ejemplo, un empleado dirige a un empleado, ¿sí? Un empleado puede dirigir o no a empleados. Y una persona va a estar casada con una persona. Bueno, esto es cierto, no sé si es cierto en todos los países del mundo, pero una persona va a estar casada con una persona y únicamente con una persona. Bien, perdón que hice tanto foco en esto, pero de verdad que es uno de los tipos de relaciones que más se utiliza. Ahora vamos a ver agregación y composición, que son dos tipos de relaciones, ¿sí? Que van un poco unidos entre sí y la gente tiende a confundirlos, ¿sí? Y a mí me pasaba un montón. Me gustan los ejemplos que dan en este PDF porque te permite diferenciarlo bastante bien. La agregación es, como dice acá, una asociación con ya connotaciones semánticas más definidas, y la agregación es la relación de parte de, ¿sí? Es decir, un manillar es parte de una bicicleta, un sillín también es parte de una bicicleta, un pedal es parte de una bicicleta, rueda es parte de bicicleta y cuadro es una parte de una bicicleta, ¿sí? Esa es la relación de agregación, o esa es la forma, digamos, una de las formas de darse cuenta de cuando tengo este tipo de relación. Y dice, representa a una entidad como un agregado de partes, ¿sí? En orientación a objetos, obviamente todo es un objeto, por lo tanto sería que es un objeto que está como agregado de otros objetos. Acá tenemos el ejemplo de la bici, ¿sí? Donde, como dije, tenemos un cuadro, dos ruedas, dos pedales, un sillín y un manillar, ¿sí? Y el símbolo que representa la agregación es este rombito en la punta. Y va obviamente desde el componente hacia el compuesto, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Tenemos la bicicleta, que está compuesta por todas estas partes, el rompito va del lado de la bicicleta y sus partes tienen el extremo sin el rombo. Otra cosa que me gustó que dice acá es: los objetos representan las partes del objeto agregado, pueden ya existir o crearse para formar parte del objeto agregado, pero cuando se destruye el objeto agregado, los objetos que lo forman no tienen por qué ser destruidos, ¿sí? Por consiguiente, las partes pueden sobrevivir a la destrucción del objeto agregado. Esto es lo que diferencia, ya vamos a ver, a agregación de composición. Acá está mucho más acotado, como te comenté, en pocas palabras, más a lo bife. Dice, las partes pueden formar parte de distintos agregados, y esa es toda la definición que tiene, ¿sí? Por eso me parece un poco más útil esto. Leete este párrafo, está muy bueno como explica, pero es básicamente eso, ¿no? Es parte de, y a la destrucción del objeto bicicleta van a sobrevivir o pueden sobrevivir el resto de objetos, no necesariamente tienen que ser destruidos junto con el objeto al que están agregando. Bueno, acá dice cómo se representa. Si en OML la agregación se representa por una asociación en la que el rol del extremo unido a la clase agregada presenta el adorno de un diamante vacío. Y tenemos composición. Y acá la cosa cambia un poquito, solo un poco. Se representa con ese rombo pintado, ¿sí? Ese rombo pintado en negro. Y en este caso tenemos un pedido, tenemos una línea de pedido y un artículo. Y acá esta asociación es mucho más restrictiva, esta relación, perdón, es mucho más restrictiva. Dice, la composición implica
que los componentes de un objeto solo pueden pertenecer a un solo objeto agregado. De forma que cuando el objeto agregado es destruido, todas sus partes son destruidas también. Y esto lo veamos un poco con el caso del pedido y el cliente, ¿no? Si vos tenés un pedido asociado a un cliente y por alguna razón eliminamos ese cliente, ese pedido no puede formar parte de otro cliente. Era un pedido especial para una persona determinada, con determinados datos para su facturación, con determinados lo que sea, y están asociados estrictamente a esa persona. No es lo mismo un producto de ese pedido, ¿sí? Nosotros tenemos un producto en un pedido, nosotros juntamos varios productos para conformar un pedido y eso es agregación, porque si ese pedido se destruye, mis productos no tienen por qué ser destruidos, pueden ser asignados a otros clientes. Pero el pedido en sí, respecto al cliente, sí tiene una composición, porque si el cliente se destruye, ese pedido no puede ser transferido a otro cliente, ¿sí? Esas son como un poco las distinciones. Acá lo dice las partes solo existen asociadas al compuesto, ¿sí? Hay una dependencia muy fuerte entre las partes y el compuesto. Se representa un pedido se ha modelado como una composición de líneas de pedido, ¿sí? Cada renglón del pedido es una línea en el pedido y cada una de las cuales está asociada con un artículo, con un producto, ¿sí? Acá tenemos este otro caso, ¿no? Donde tenemos, como dijimos, un pedido tiene muchas líneas de pedido, pero cada una de esas líneas del pedido está asociada a este pedido, ¿sí? No van a ser transferidas a otro pedido. Si el pedido se elimina, se eliminará la línea de pedido y se creará un pedido diferente con nuevas líneas de pedido, ¿sí? Y cada línea de pedido va a tener un único artículo asociado a esa línea, pero ese mismo artículo, como tenemos 10 en stock, ese mismo artículo va a estar asociado a muchas líneas de pedido diferentes. Bueno, acá tenemos implementación, herencia, uno de los que más utilizamos. Bueno, antes de pasar a herencia, sí, acá tenemos dependencia. Dependencia, no voy a hacer mucho foco, pero te los nombro así nomás. Es una relación, ¿sí? Acá dice más débil que una asociación, y que muestra la relación entre el cliente y proveedor de un servicio usado por el cliente. El cliente es el objeto que solicita el servicio y servidor es el objeto que provee el servicio. En este caso tenemos, por ejemplo, la clase ecuación tiene una propiedad que son coeficientes, ¿sí? Que es un array, y tenemos un método que es resolver. Ahora, nuestra clase ecuación tiene una dependencia con la clase map, porque en nuestra clase ecuación utilizamos la raíz cuadrada y la potencia, y esos dos métodos están en la clase map. No están implementados en nuestra clase ecuación, están en la clase mat, que puede ser una de la parte de la librería estándar de Forge. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no disponemos de la clase mat? Bueno, que no podemos utilizar la clase ecuación, hay una dependencia, ¿sí? Bueno, ahí hace algunas otras aclaraciones. Ahora sí, vamos a herencia, que es también uno de los importantes, de los que más usamos. No sé si está tan claro como lo explica acá, porque dice la herencia es la típica relación de generalización, especialización entre clases, ¿sí? En OML la herencia se representa mediante una flecha cuya punta es un triángulo vacío, ¿sí? Es esta flecha así, tan característica. Siempre, por lo menos a mí siempre me resultó muy particular. Y esa flecha representa la herencia, va desde la subclase hacia la superclase. Es decir, nosotros tenemos un cliente, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la clase cliente, perdón. Ahora, un cliente puede ser una empresa, porque mi negocio es B2B, business to business, y atiendo a empresas, entonces mi cliente puede ser una empresa. O también, como hago minorista, también hago las dos cosas, como mayorista minorista, por ejemplo, entonces mi cliente puede ser una empresa y también mi cliente puede ser una persona individual. Entonces, como recuerden de la clase teórica, una persona individual es un cliente, mi relación es de herencia. Y como una empresa para mí también es un cliente, también tengo una relación de herencia. Es decir, que mi cliente puede tener una implementación de empresa o una implementación de persona individual. Ahora, mi pedido, o sea, un cliente puede tener muchos pedidos asociados, pero un pedido puede estar asociado a un único cliente. Un pedido le corresponde a un cliente nomás. ¿Sí? No puedo tener un pedido asociado a muchos clientes.
De esta forma, como acá tenemos herencia y acá tenemos relación, lo que esto me está diciendo es que una empresa puede tener muchos pedidos asociados o que una persona individual puede tener muchos pedidos asociados. Del mismo modo, un pedido va a tener a una empresa asociada únicamente o a una persona individual asociada únicamente. Bueno, la herencia tiene diferentes interpretaciones según la perspectiva de modelado que estoy utilizando. Y acá explica, creo que un poco lo que acabo de decir, ¿no? Simplemente expresa que una determinada entidad es un subtipo de otra entidad. Por ejemplo, la empresa es un subtipo de cliente, ¿sí? Por este lado, más a forma corta, tenemos objetos de distintas clases pueden tener atributos similares y exhibir comportamientos parecidos, ¿sí? Bueno, el ejemplo de los animales, fue lo que vimos en el teórico, o que un empleado puede ser un profesor o PAS, que no sé qué será. Pero ya hablamos bastante de herencia y se representa de esta forma, ¿no? Con esta flecha. Podés hacerlo así, tipo uniendo todas las flechas en una, o podés simplemente tirar una flecha para acá, otra flecha para acá, ¿sí? A ver si acá lo hace. No. Bueno, y de la herencia sí se desprenden las jerarquías de clases, porque tenemos la clase vehículo, que tiene dos clases hijas, ¿no? Vehículo terrestre y vehículo aéreo, de modo que acá tenemos la primera jerarquía, ¿no? Vehículo es la clase padre de vehículo terrestre, pero a su vez vehículo terrestre tiene dos subclases, puede ser coche o moto, y vehículo aéreo puede ser avión o helicóptero, ¿sí? Entonces acá se va formando esa jerarquía donde tengo coche, es la clase hija de vehículo terrestre, pero aparte esa es la clase hija de vehículo. Es decir, que un coche es un vehículo, pero también un coche es un vehículo terrestre. Y acá un poco te comenta algunas cuestiones, ¿no? El comportamiento de la categoría más general, de vehículo por ejemplo, es aplicable a una categoría en particular, es decir, el comportamiento de vehículo es aplicable a vehículo terrestre y a coche. Las subclases heredan características de las clases que se derivan y añaden características específicas que las diferencian, ¿sí? Es decir, no sé, por ejemplo, el coche va a tener 4 ruedas y la moto 2, ¿sí? Pero ambos son implementaciones de vehículo terrestre. El vehículo terrestre no te dice cuántas ruedas tiene, porque puede ser 4, puede ser 2, puede ser 3, un triciclo, no sé, ¿sí? Bien, y eso es lo que voy a nombrar un poco de UML. Ahora vamos a ver unos gráficos, te va a quedar mucho más claro, vamos a aplicar en la práctica. Bien, continuando ahora sí con nuestros 4 principios aplicados al código, empezamos con abstracción. Como habíamos comentado, abstracción es simplemente decidir qué valores vamos a representar y qué valores no en nuestra clase, qué valores, o sea, qué propiedades y qué comportamientos de ese objeto de la vida real queremos representar en nuestro código. Esto no tiene una aplicación directa en código, no te puedo mostrar ejemplos en código, porque el caso es este, ¿no? Si voy a modelar un avión para un simulador de vuelo, voy a tener en cuenta estas propiedades y este método, ¿no? Volar, los ángulos de cuánto sube y baja, cuánto gira horizontalmente y cuánto rota sobre su eje, y el método volar. Ahora, si la representación va a ser en base a que estoy diseñando un software para un sistema de venta de pasajes, ¿sí? De venta de asientos de avión, y no me interesa la velocidad en la altura a la que va a volar el avión y esas cosas, no tiene sentido representarlas en la clase, sí tiene sentido representar los asientos, la disposición de asientos en el avión y poner un método para reservar esos asientos y, no sé, cancelar reservas, ¿sí? Entonces, abstracción como tal es un concepto, no tengo la aplicación en código, no tengo forma de llevarlo a código como tal. Sí podemos hacerlo con encapsulamiento y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, cuando hablamos de encapsulación, recordemos, hablábamos de hacer privadas los comportamientos o las propiedades, ¿sí? de una clase, y es decir que solo pueden ser accedidas o pueden ser utilizadas dentro de la propia clase. Bien, ¿cómo hacemos esto? Esto se hace a través de lo que se llama controladores de acceso, y en el caso de Java, por ejemplo, tenemos
tenemos tres modificadores de acceso, ¿sí? Private, Protected y Public, ¿sí? Si viste alguna vez código Java, vas a ver que dice Private String, nombre, por ejemplo, ¿sí? Algo así. Modificador de acceso, tipo de dato, nombre de variable. Y acá podría ser que mi nombre fuera clase. Bien. Algo así sería en Java. Ahora, en Python, nosotros para declarar una variable hacemos directamente esto. Es decir, no indicamos tipo porque es un lenguaje débilmente tipado. Si no sabes lo que estoy hablando, andate a ver mi curso de Python, ¿sí? Que te lo dejo en tarjetas. Y además no indicamos modificador de acceso. Es decir, ¿cómo sabe Python qué modificador de acceso darle a mi variable? Bueno, ahora lo vamos a ver. Por defecto en Python todas las variables son públicas. Es decir, que si no escribimos nada y simplemente hacemos así, estamos diciéndole, che, esta propiedad de mi clase va a ser pública y la va a poder acceder cualquiera. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir una clase, cualquiera, no tiene importancia, vamos a ponerle de nombre clase simplemente. Y vamos a definir un atributo de clase que va a ser público y va a ser hola. Ahí está. Como ya habíamos visto, si yo acá digo mi clase igual a clase y... ni siquiera me hace falta en realidad, yo podría hacer... Vamos a hacer mi clase punto atributo público y como recordemos que es una variable de clase, ¿sí? Podemos hacer directamente clase punto atributo público, que va a ser lo mismo. Ahí está. Python 01 y ahí vemos que es imprimido. Bien, ¿qué sucedería ahora si yo quiero hacer un atributo privado? Bueno, para hacer esto lo indico de esta forma: --, atributo privado. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Cuando yo quiera hacer lo mismo con atributo privado, me va a tirar un error. ¿Sí? Me dice que el objeto no tiene el atributo privado. Sin embargo, acá vemos que está claramente creado, ¿sí? Y no lo pude hacer ni tratando con la instancia de la clase ni con la clase como tal. Ahora, vos me dirás, bueno, ¿para qué quiero hacer un atributo privado si yo necesito poder... Si yo creo un atributo, quiero poder verlo, quiero poder usarlo. ¿Para qué lo voy a crear privado si no lo puedo usar? Porque sí podés usarlo dentro de los métodos definidos dentro de esa clase. Y entonces, como atributo privado, podrías tener constantes, podrías tener, no sé, todos esos valores que no te interesa utilizar fuera de la clase y solo te interesa utilizarlos dentro. Y como recomendación te diría que todo lo que puedas hacer privado lo hagas privado, ¿sí? De esa forma te evitas problemas y proteges tu clase. Nosotros podríamos definir de vuelta un método, ¿no? Método público, ¿sí? El mismo principio que con las propiedades. Print hola y vamos a cambiar a... Ahí está, print hola, listo. Bien, si yo ahora llamo a
mi clase punto método público. Vamos a ver que imprime hola. Hola, soy, así se diferencia del otro, método público. Bien. Y como dijimos recién, yo acá puedo definir un método privado. Y acá decir soy un método privado. Ahí está. Y ahora cuando haga esto mismo acá, de vuelta errores. Ahora no me deja ver el error ese porque está estos errores primero, pero si hago así, ahí vemos que me dice che, atributo, perdón, le puse atributo, era método privado, público, y este era método privado. Ahí está. Ahí lo vemos. Hola, soy un método público. ¿Sí? Se imprimió. Hola. Ah, le estoy haciendo print. Le estoy haciendo print on print, por eso dice no. El método ya hace el print. Vamos a hacer así. Ahí está. Y acá lo mismo. Perfecto. Ahí vemos que se imprime hola, hola y hola soy un método público, son de la parte de acá arriba. Y acá vemos que el error del método privado salta y me dice, che, no existe método privado. ¿Sí? De esa forma estamos encapsulando nuestros métodos y nuestras variables. ¿Y cómo puedo acceder a esos métodos privados o para qué los creo? ¿Para qué creo un método que no puedo acceder desde ningún lado? Bueno, yo podría accederlo desde yo que soy parte de la clase, puedo acceder a métodos privados. ¿Sí? De esta forma, dentro de un método de mi clase, sí puedo llamar a un método privado. ¿No? Podría ser self.método privado. Y ahora, cuando yo ejecute esto, voy a comentar esto para que no me printee los errores y veamos claro la salida de... Y acá vemos, ¿sí? Tengo los dos holas de estos dos print. Después llamé a método público que hizo este print. Dijo, hola, soy un método público. Dijo, yo soy parte de la clase, puedo acceder a los métodos privados. Y llamó al método privado. También podríamos decir también a los atributos privados. ¿Sí? Y esto es la encapsulación. Acá yo puedo hacer un print de atributo self.atributo privado. Y ahí vemos que está todos los prints correctos y esto evidentemente acá rompe porque no son accesibles desde el exterior. Como cosas curiosas que te puedo mostrar. Bien, nosotros podemos hacer un print de un método que se llama dir y acá adentro pasarle un objeto, por ejemplo mi clase. Esto lo que va a hacer, vamos a comentar acá, esto lo que va a hacer es mostrar las propiedades y métodos de nuestra clase. Y acá esperaríamos que los privados no se muestren. Sin embargo, vamos a ver que nos imprimió esto. Y vemos que tenemos atributo privado, método privado. Y después tenemos una serie de métodos que son propios del lenguaje. Por acá, entre estos vamos a ver el método init. Por algún lado. Acá, el constructor.
Y bueno, una serie de métodos que tiene la clase como tal, ¿sí? Y los métodos públicos y los atributos públicos, ¿sí? Vamos a ver todo lo que forma parte de una clase, pero vemos que sí, los privados se muestran. ¿Y cómo sabemos que son privados? Porque se muestran como guión bajo clase, guión bajo atributo privado, guión bajo clase, guión bajo método privado. De todo el tiempo te podría surgir una cuestión, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo declaro mi clase punto guión bajo clase guión bajo atributo privado, tal cual teníamos nos printeaba el dir que se llamaba nuestro método privado, ¿no? Voy a comentar esto para que no vean los errores. Ahí está. Y vamos a ejecutar a ver si efectivamente esto sí nos devuelve el atributo privado y estaríamos violando nuestra encapsulación. Y la verdad es que sí. Sí, lamento informarte, sí se puede, sí funciona de esta manera, sí, podemos hacer esta trampa. Nada, no es recomendable, justamente si lo hicimos privado por algo, pero bueno, Python tiene esta flexibilidad que por ahí otros lenguajes no tienen y con otros lenguajes no te va a pasar. Acá sí te va a pasar, sí, lo podés hacer así y no está muy bueno. Pero bueno, ahí está, yo te lo conté, úsalo con responsabilidad. Vamos a descomentar esto si me deja. Yo el código no sé por qué no me deja. Ahí está. Perfecto. Bien. Eso fue todo por encapsulación. Ahora vamos a pasar a herencia. Bien, como habíamos comentado cuando explicamos la teoría de herencia, era crear clases, ¿sí? A través, o a partir de una clase padre, de una clase que tiene unos atributos determinados, unos comportamientos determinados. Nosotros queremos hacer clases similares, ¿sí? Y lo usábamos en el sentido de, por ejemplo, con una clase padre animal, podríamos decir, bueno, un perro es un animal, por lo tanto podría tener una clase perro, una subclase perro, ¿sí? Que herede de esa clase animal. Vamos a hacer ese caso. Como dijimos, para definir una clase necesitamos la palabra reservada class, luego seguido del nombre, y por ahora la vamos a crear vacía, ¿sí? Una clase animal vacía. Ahora vamos a crear una clase perro. Bien, ¿cómo indicamos herencia? Vamos a hacerla vacía. ¿Cómo indicamos herencia? Para indicar herencia lo hacemos con los paréntesis y la clase de la cual vamos a heredar. Es decir, que acá tenemos nuestra clase animal y perro, ¿sí? Está heredando de nuestra clase animal. De vuelta, un pequeño truquito, un detalle, sería algo curioso. Nosotros podemos ver las clases desde la que hereda una clase. Esto lo podemos hacer así. Vamos a decir, preguntar de qué clase hereda perro, ¿no? Perro.base. Bases, ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con animal, que aparentemente no hereda de ninguna clase, porque por lo menos a la vista nuestra no hereda de ninguna clase. Ya vamos a ver que sí, porque en Python todo es un objeto, pero en principio acá nosotros no vemos que herede explícitamente, por lo menos de objeto de nada. Vamos a correr nuestro archivito y vamos a ver de qué clase hereda perro y de qué clase hereda animal. Bien, lo que vemos es que que perro hereda de animal, ¿sí? Acá lo vemos, y animal hereda de object. Y esto es por lo que decimos que Python todo es un objeto, ¿sí? Cualquier clase va a heredar de la clase objeto, es decir, que perro hereda de la clase animal y además animal hereda de la clase objeto. Ahora vamos a hacer el diagramita en la segunda parte cuando empecemos a escribir bien las clases. Voy a hacer el diagramita de clase UML para que lo veamos, pero en Python todo hereda al final de esta clase objeto. Y de esta forma, ¿sí? Con bases, podremos ver de qué clase o clases heredan mis clases. A su vez también yo podría ver qué subclases tiene una clase, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Print. Bien, yo podría preguntar para perro qué subclases tengo.
subclases. Acá está. Y podría preguntar para animal qué subclases tengo. Bien, acá vemos que animal tiene una subclase. Animal tiene una subclase que se llama perro, pero perro no tiene ninguna subclase. Ya no hay nada que herede de perro, ¿sí? Es la última en la jerarquía. Por lo tanto, no tengo subclases para perro. Deberíamos ver que acá no tengo subclases y acá tengo perro como una subclase. Me faltó... A ver. Ahí está. Vemos que subclases tiene ninguna subclase, ¿sí? Está vacío. Y por el otro lado, animal tiene la subclase perro. ¿Sí? Ahí se ve claramente. En este caso nos devolvió un array vacío, en este caso nos devolvió un array con la clase perro. Si tuviéramos otra clase que herede, ¿sí? De animal, por ejemplo gato, ahora va a tener ese array dos clases, la clase perro y la clase gato. Bien, voy a hacer el diagramita UML y ya vuelvo, así seguimos con esto. Bien, acá tengo un poco la representación en UML de lo que vamos a estar haciendo. Sí, vamos a crear una clase animal que va a ser la clase padre, que va a tener una especie que va a ser una propiedad pública de tipo string, otra propiedad pública de tipo integer que va a ser la edad, y tres métodos, ¿sí? El método hablar, que va a devolver un string, moverse también va a devolver un string, y descríbeme, que también va a devolver un string, todos públicos. Ahora, en perro vamos a sobreescribir, ahora vamos a ver qué es eso, vamos a sobreescribir el método hablar y el método moverse para adaptarlos al perro, porque el perro habla de una forma y no sé, se mueve de una forma. Y para gato vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a crear nuestra propia implementación de hablar y de moverse. Descríbeme va a ser igual para todas las clases, o sea que lo vamos a idear para que se pague directamente, porque descríbeme no es un método también relacionado por ahí con el animal como tal, sino lo creé para que nos indique el tipo de clase en el que estamos, ¿sí? Para hacer una demostración. Pero no, en realidad no es un método, no debería ser un método de la clase animal. Bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar ahora sí a nuestro código y vamos a definir en la clase animal lo primero nuestro constructor. Init, ahí está. Vamos a poner self, especie dijimos, y edad. Y self.especie va a ser igual a lo que nos pasen por el constructor, y self.edad va a ser igual a lo que nos pasen por el constructor. Perfecto. Ahora dijimos que teníamos otro método que era hablar. En realidad no sé si los animales hablan, debería ser más bien hacer ruido, ¿no? Make noise. Pero bueno, vamos a dejarlo en hablar. A este método lo vamos a dejar vacío porque lo vamos a sobreescribir en cada una de las clases. Y al siguiente método, que va a ser moverse, vamos a hacer lo mismo. Uy. Ahí está, lo vamos a dejar vacío ya que los vamos a sobreescribir. El método descríbeme, que dijimos que vamos a poner describe clase, ¿sí? Para no ponerle, para que se note que no es un método como tal de la clase, sino que es para el ejemplo. Bien, soy un animal de tipo vamos a indicar type. Type es un método que nos sirve para saber el tipo de un objeto. Self. Y a ese tipo le vamos a preguntar el name. Ahí está. Perfecto.
Me había olvidado, la función type, no me acordaba cómo se llamaba. Perfecto, ahí está. Tenemos entonces print, soy un animal del tipo tal, y acá está el tipo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué creo que responde esto. Y tenemos estos dos métodos que no están implementados. Sí están creados en la clase, pero no tienen implementación. Están como métodos vacíos porque los vamos a sobreescribir en nuestras clases perro y gato. Vamos a cambiar gato por... Bueno, no vamos a cambiar porque ya hice el diagrama, pero debería cambiarlo por logro o por algo para que moverse sea volar y el otro caminar. Pero bueno, no importa. Si yo ahora voy a comentar esto que habíamos hecho. Si yo ahora digo print, vamos a crear un perro primero. Mi perro va a ser igual a perro y mi gato va a ser igual a gato. Yo ahora hago un print de mi perro punto. Ah, no, describe clase ya hacía el print, simplemente voy a llamar a ese método, hago mi perro punto describe clase y ejecuto. Me faltó pasar obviamente los valores al constructor. ¿Sí? El perro es un mamífero. Y que más la edad y tiene, no sé, 4 años. Es un perro de 4 años. Perfecto, esto lo vamos a comentar para que no nos moleste ahora. Ahí está. ¿Ves? Soy un animal del tipo perro. ¿Sí? Porque el tipo es la clase. ¿Sí? En realidad acá está mal. No es el tipo, sino soy... Sí, bueno. De la clase... Ahí está. Como dijimos, yo creé una clase perro. Entonces, type es la clase perro. Es class perro, todo esos chirimbolos que vemos. A ver si le saco el name, lo vas a ver mejor. Ahí está, ¿ves? Es esta la clase. Pero ahora yo quiero solo el name de esa clase. Por eso hice así, para que me limpie la salida y me devuelva solo perro. Si hacemos lo mismo con gato. Mamífero. De edad, 2 años tiene el gato. Y hacemos lo mismo. Ahora vamos a ver que ahí nos va a decir gato. Perfecto. Entonces tengo mi herencia. Pero si yo quiero llamar al método moverse, por ejemplo, vemos que no hace absolutamente nada porque no tiene implementación. Lo vamos a implementar para el perro, ¿sí? Def moverse. Y acá vemos que me dice return super moverse, ¿sí? Esto lo que hace super hace referencia a la clase padre, siempre. Entonces, lo que va a hacer con super es tratar de ir al método moverse de la clase padre. Es decir, cuando yo uso self, me refiero a la propia implementación de esa clase en ese momento, y cuando digo super me refiero a la implementación de la clase padre, o a la clase padre mejor dicho, no a la implementación, a la clase padre. Entonces, acá lo que hago es, ok, me voy a la clase padre y llamo al método, moverse. Como nosotros no queremos hacer esto, no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer acá es print un perro caminando, no sé, cualquier cosa. Ahí está, perfecto. De la misma forma vamos a sobreescribir, ¿sí? Esto se llama sobreescribir un método, ¿sí? Porque no estamos utilizando la implementación de la clase padre, sino estamos creando una nueva. Y vamos a llamar al método hablar, vamos a hacer lo mismo, le vamos a borrar el super porque no queremos llamar el super. Y lo que estamos haciendo es print, no sé, wow. Ahí está. De la misma forma con la clase gato, def moverse. Esto no lo queremos. Vamos a hacer simplemente un print.
y def hablar, y acá ahí está, perfecto. Ahora cuando llame al método caminar, perdón, moverse, va a hacer eso, y lo mismo cuando llame a mi gato.hablar, por ejemplo, vamos a ver qué hace. ¿Sí? De esta forma acabamos de, primero, crear métodos sin implementación en una clase para ser implementados en sus clases hijas, crear métodos con una implementación y usarla, ¿sí? Obviamente cuando nosotros llamamos a perro.describeClase, el método describeClase, la clase perro, no existe explícitamente. Entonces, ¿qué hace Python? Se va al super, ¿sí? Se va a la clase padre. Sería lo mismo que si yo hiciera esto. Si yo hiciera esto, acá lo estoy escribiendo explícitamente, pero si yo no lo hago, Python lo hace por mí. Fíjense que ahora cuando yo hago así, el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Que si esto no estuviera. Entonces, no tiene sentido escribirlo porque Python ya lo hace por nosotros y queda el código mucho más limpio. Recapitulando, podemos sobreescribir métodos, ¿sí? Es decir, podemos tomar métodos de la clase padre y sobreescribirlos, tengan o no tengan implementación. Ojo, yo podría sobreescribir este método también. Fíjense que yo podría hacer def describe clase y acá cambiarlo. En lugar de super describe clase, yo podría decir estoy sobreescribiendo un método con implementación. Y lo mismo. Ahora el comportamiento va a ser ese y no el esperado, ¿no? Va a ser... perdón, acá me faltó el print. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo puedo sobreescribir los métodos en las clases hijas. Puedo utilizarlos de la clase padre. Puedo ver el tipo de una clase. Hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Puedo implementar un nuevo método que no esté en la clase padre, ¿sí? Puedo implementar un nuevo comportamiento, por ejemplo, qué sé yo, def, vamos a decir, no sé, el gato puede ronronear, por ejemplo. Entonces, def ronronear. No sé cómo ronronea un gato. Estoy ronroneando. O sea, sé cómo ronronea, no sé cómo escribirlo en texto. Ahí está. Y ahora mi gato va a poder ronronear. Pero mi perro no va a poder ronronear. ¿Sí? Ven que ni siquiera me lo sugiere. Si yo lo hiciera me va a tirar un error. Ahí está. Perfecto. Claro, también se puede dar, ¿sí? También se puede dar el caso de que, por ejemplo, el constructor de nuestra clase requiera de algún argumento extra. Por ejemplo, podemos decir que un perro es un animal, pero es un animal doméstico, por lo tanto es un animal que tiene dueño, o puede tener dueño, debería. Entonces, def, podemos definir el constructor y sobreescribirlo. Recuerden que lo que no escribimos acá se usa el de la clase padre. Como en la clase padre ya hay un constructor, estamos utilizando el de la clase padre, pero podemos sobreescribirlo, ¿sí? Se está haciendo exactamente esto ahora, está haciendo super init, y, o sea, este es el comportamiento que tiene exactamente ahora. Y yo guardo, van a ver que se comporta así. Bien, lo que hace es, Python viene a crear una clase perro, no se encuentra ningún constructor y viene al constructor del super. Pero yo puedo, como dijimos, sobreescribirlo porque al fin y al cabo es un método más. Y podría decir que recibe la especie y la edad y recibe el dueño. No tengo ñ, así que voy a poner dueño. Igual no está bueno usar ñ en código, yo no lo uso nunca. Tenga o no tenga ñ. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es... vamos a llamar al constructor, ¿sí? Vamos a hacer super. Ahí está, super init, llamamos al constructor anterior, le decimos, le pasamos especie y le pasamos edad.
Ahí está. Ya tenemos, acá estamos llamando al constructor anterior y le estamos pasando edad y especie. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar ese nuevo parámetro extra, ¿sí? Que va a ser dueño, que va a ser el que nos dieron el constructor. De esta forma lo que va a pasar es que cuando creemos una clase perro, va a tomar los parámetros que nosotros le damos, va a usar el constructor de la clase padre, va a inicializar esas dos variables en la clase padre y después va a ejecutar esta línea. Es decir, que va a ser lo mismo que si tuviéramos estas dos líneas acá, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que haber hecho esto, así, y quitar esta línea. Es lo mismo. Pero si podemos, reutilizamos el de la clase padre, mucho mejor. Ahora perro no se va a poder inicializar así nomás, ¿sí? Va a tener que tener un dueño. Ahí está. Y ahora mi perro va a poder mostrar que tiene un dueño, por ejemplo. Le tengo que hacer un print porque esto es una variable. Y ahí lo vemos. Bien. Hay algunas otras cosas en Python, ¿sí? Las voy a mostrar un poquito por encima. No sé qué utilidad tiene esto que voy a mostrar ahora, pero lo muestro. Nosotros tenemos clase 1, por ejemplo. Tenemos clase 2. Y tenemos clase 3. Bien. En Python vos podés heredar una clase a partir de otras dos clases, ¿sí? Clase 1 y clase 2. Esta clase 3 hereda de ambas clases. Esto en otros lenguajes de programación no se puede hacer, en Python sí. Y lo que va a pasar con esto, a ver, lo voy a ordenar porque si no te voy a hacer un quilombo en el repo que después no se va a entender nada. Vamos a dejar este ejemplo de animal hasta ahí y acá vamos a poner este. Bien, lo que va a pasar, o le vamos a poner herencia 03 herencia múltiple .py. Ahí está, así nos queda todo junto. Vamos a llevarlo por allá. Bien, tengo esas clases y como te decía, Python te permite heredar una clase a partir de más de una clase extra, ¿sí? Entonces, si yo ahora hago print, estos otros lenguajes no te lo permiten hacer, ¿sí? Java, por ejemplo, no te permite. Si quieres utilizar traerse comportamientos de más de una clase, tenés que usar una cosa que se llama interfaces, que en Python no existen. Y acá lo que vamos a escribir es MRO. MRO es Method Resolution Order. Eso es lo que significa la sigla MRO. Lo que nos va a imprimir esto, ahora lo vamos a ver. Perdón, ejecuté el archivo incorrecto. Ahí está. Ven, acá nos dice, mira, tengo la clase 3, la clase 1, la clase 2 y la clase Object. Acá te sirve para ver un par de cosas. La primera es que mi clase 3 evidentemente hereda de clase 1, clase 2 y de Object. Pero aparte, este Method Resolution Order te da el orden en el que se van a ir buscando esos métodos si no existen en una clase, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo ejecutara el Method Resolution Order en mi clase perro, por ejemplo, me va a decir, acá va a decir primero perro, porque primero va a intentar buscar los métodos en perro. Si el método no está sobrescrito en la clase perro, se va a ir a tratar de buscarlo en la clase animal. Entonces va a decir acá perro, acá animal. Y por último, si no está ninguna de las dos, va a intentar buscar la clase object. Y si no existe ni siquiera en la clase object, va a tirar un error. Entonces, el método resolution order es eso, ¿sí? Nos permite ver, por ejemplo, en este caso que tenemos herencia múltiple, vos podrías decirme, bueno, cuando yo llamo un método de la clase 3 y no esté en la clase 3, ¿va a intentar en la clase 1 primero o en la clase 2? En la clase 1. Luego, si no está, va a ir a la clase 2, porque hereda de esas dos. Y luego, por último, va a ir al object.
¿sí? Si yo cambiara este orden acá, iría primero a la clase 1 y después a la clase 2. O sea que el orden acá también es importante. Ahora ven que clase 3, 2, 1 y por último 8. Bien, nos quedaría explicar polimorfismo. Acá en herencia nosotros tenemos la clase animal, la clase perro, la clase gato. Vamos a crear un último archivito, 04, herencia.py. Ahí está, nos vamos a traer, ¿por qué le llamé herencia? Polimorfismo. Perfecto. Nos vamos a traer las clases de herencia, ¿sí? Animal y hasta gato, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un método que no pertenezca a ninguna clase en particular. Es más, vamos a hacer if name igual a... Esto en realidad no es necesario. Es una cuestión de que me gusta hacerlo así. Print. No, print no. Vamos a hacer así. Vamos a crear un gato. Se va a llamar... No, va a ser un mamífero. Dijimos que era mamífero, especie y edad. Es un mamífero de 1 año. ¿Por qué le puse new? Ya estoy haciendo cualquier cosa. Estoy cansado. Estuve toda la mañana con esto. Mi perro va a ser un perro. Va a tener 4 años. Y ahora yo tengo un método que se llama pasear animal, ¿sí? Y este método va a recibir un animal y lo que va a hacer es animal. En este caso moverse, animal.moverse. Perfecto. Por último, nosotros deberíamos pasear animal, mi gato, pasear animal, mi perro. Bien, esto es el polimorfismo. Nosotros tenemos un método, ¿sí? Se llama pasear animal, espera recibir un animal y lo que va a hacer es hacerlo moverse. Ahora, ¿qué pasa? Acá no sabe si el animal va a ser un gato, un perro, un loro o lo que sea. Lo importante es que ese método, es que esa clase de la que va a recibir un parámetro esto, tenga efectivamente el parámetro, el método moverse asociado. Si no, esto no puede funcionar. Pero son intercambiables y eso es polimorfismo, ¿sí? Este método no está hecho exclusivamente para la clase gato. O sea, no es pasear gato y tengo que hacer otro pasear perro y uno para cada uno. ¿Se entiende? O sea, la idea del polimorfismo es esa, es poder intercambiar clases que son del mismo tipo, porque todas estas clases, perro y gato, son animal, entonces son del mismo tipo. Al ser del mismo tipo, tienen ese comportamiento asociado a ellas y por lo tanto son intercambiables en caliente, ¿sí? En el código. Yo no me importa saber ahora, en momento de programar, si acaba de entrar un perro, un gato o lo que sea. Siempre que tenga definido el método pasear, es decir, siempre que herede la clase animal, esto debería funcionar. Yo ahora lo voy a ejecutar. 04 polimorfismo. Me faltó acá ponerle el dueño. Ahí está. Y ahora vemos que están caminando. Y el método pasear animal no le importó, no tuvo necesidad de saber de antemano si era un perro o un gato. Simplemente mientras respete que es un animal, esto va a funcionar. Si yo ahora creo otra clase animal que sea loro y al loro lo paseo volando, bueno, acá dirá soy un loro volando.
Bien, eso fue todo, fue largo el video y hablé muy rápido todo el video, espero que te haya quedado claro. Si hay algo que no se entiende, me lo dejas en comentarios, lo aclaramos, de último hacemos otro video o rehacemos este de una mejor forma. Yo creo que se entendió bastante. Recordá, todo este contenido te lo dejo en el repo, en el readme del repo van a estar los enlaces de todo lo que necesitas, los enlaces a la web de la secta, el enlace a los dos PDF que te mostré con el contenido que descargué de internet y el PDF que usé para hacer el video, que usé para hacer el contenido del video, donde es todo el contenido explicado en texto de lo que te estoy contando en teórico y en el práctico. Este diagrama no te voy a dejar el link, ¿sí? Fue simplemente como un detalle, ¿no? De hecho, ahora encima lo modifiqué porque ahora perro tiene un atributo más que es dueño, que acá no lo habíamos puesto, ¿sí? Entonces debería para que cumpla. Esto era así. Ahí está. Y creo que el gato tenía un comportamiento extra. Bien. Entonces, eso fue todo. Lo dejo acá. Si te sirve este contenido, dale like, suscríbete, que me ayuda un montón y te puedo seguir trayendo este tipo de cosas. Y si querés entender algún tema en particular, como siempre digo, déjamelo en comentarios. Si conozco el tema, lo damos. Y si no, te recomiendo algún lugar donde estudiarlo. Así que nada, nos vemos en el próximo video.